En la búsqueda de la verdad de un templo maldito de hace 3000 años con ídolos sagrados y rituales secretos. Las ruinas de la antigua civilización de Chavin han existido durante 2500 años, pero seremos los primeros en hacer un documental completo sobre ello. ¿Cómo pudo perdurar este imperio sin el uso de armas o guerras? ¿Era una sociedad utópica o un experimento basado en el control mental? Mi búsqueda de respuestas me llevará a través de túneles secretos dentro de la selva del Amazonas y a ver los rituales alucinógenos de un chamán moderno. Y una cosa más, realmente existe un templo maldito. Estamos en Buscando la Verdad e iremos donde sea para descubrirla. Alucinante. Buscando la Verdad, el templo maldito. He venido a Sudamérica a investigar una misteriosa reliquia de hace miles de años. Algunos creen que es la clave para comprender un misterioso templo subterráneo, así como su extraño culto a la mente. Fueron una pieza crucial en una de las civilizaciones más extrañas de la historia. Hola, soy Josh Bernstein y voy a la búsqueda de lo que realmente podría ser un templo maldito. Mi viaje comienza aquí, en Lima, Perú. He venido a ver un antiguo ídolo sagrado. Quizá el símbolo más importante de un país rico en tesoros arqueológicos. Su nombre, el Obelisco de Tello. La pieza más importante del Museo Nacional de Arqueología es este obelisco, una enorme escultura de granito con imágenes tejidas en forma de tapiz. El profesor Guillermo Koch, un gran experto en el pasado arqueológico de Perú, nos explica el gran papel que jugó esta reliquia en la antigua civilización de Chavin. Contiene los principales elementos que fueron la base de la ideología en Chavin, la religión Chavin. ¿Este obelisco es considerado como un dios? ¿Es la razón por la que al ser sagrado el pueblo de Chavin le rezaba? Puede que sí. Alguna gente cree que este era una clase de dios y venían a rezarle y a hacerle ofrendas. Es una pieza muy importante en la cultura Chavin. El primer gran arqueólogo peruano, Julio César Tello, descubrió esta pieza en las ruinas de un enorme templo a 400 kilómetros del norte de Lima. La llamó civilización Chavin por encontrarse cerca de la ciudad de Chavín de Huántar. Reinando desde el 2000 al 200 a.C., Chavin es una de las más antiguas y misteriosas culturas de Perú. El obelisco estaba en el centro de la plaza circular del corazón del complejo. Un lugar de gran significado religioso. Tello pensó que contenía la clave para resolver los misterios de Chavin y lo que allí se escondía. La imagen principal en el obelisco es un animal, una especie de Sudamérica, el caimán. Grabado junto al caimán hay muchas serpientes y la figura de un felino parecida a la de un jaguar. Y plantas, mandioca, cacahuetes y chiles. Creo que la complejidad de los elementos en la piedra contienen un mensaje. Es como una Biblia, una antigua Biblia para este pueblo. Sabemos que es importante, pero no sabemos lo que dice. Es un código que tenemos que descifrar para entender lo que quiere decir. La parte más extraña de este código, según Guillermo, es la imagen del obelisco que no proviene de los Andes, que fue donde se encontró, sino de la selva del Amazonas. Pero la selva está muy lejos de Chavin. En los días de apogeo, en Chavin era un castigo ir allí a pie o en llama, recorriendo las enormes montañas hasta llegar a la impenetrable selva. ¿Por qué un pueblo que vivía a casi 4000 metros por encima del Amazonas consideraban la fauna y flora de esta selva como los principales personajes de su Biblia? Guillermo me explicará si existe alguna respuesta dentro del código del obelisco. Tendré que ir a la selva para descubrirlo. El lugar donde comienzo es Iquitos, una ciudad mercantil del Amazonas a 800 kilómetros de Chavín de Huántar. Iquitos es muy bullicioso. Llegan mercancías de todo el mundo por barco.
He conseguido conocer a una leyenda local, Richard Fowler. Es naturalista y un explorador de la selva. Muchas de las ilustraciones de Chavín parecen animales y plantas de la selva, así que he venido porque quiero explorarla y si tengo suerte poder verlos. Quiero saber si es posible. ¿Estás preparado? Estoy listo. Soy naturalista y me dedico a las plantas y animales del Amazonas. Vámonos. Vámonos. Mientras vamos entrando en el Amazonas, me acuerdo de lo que Guillermo me dijo. Muchos arqueólogos, incluido Julio César Tello, interpretaron el obelisco como el origen de un mito. El caimán dio nacimiento al universo de Chavín. Los animales, el pueblo y las plantas. Pero ¿por qué escogieron en concreto estas plantas y animales para colocarlas en el obelisco? Cerca del río visitamos un jardín cultivado por el Bora, un pueblo indígena de la región. Las plantas que crecen aquí aparecen mucho en el obelisco. La yuca o la mandioca, como a veces se denomina, y los chiles. ¿Crecieron algunas de estas plantas en estas tierras o eran solo autóctonas del Amazonas? Son plantas tropicales que crecen bien en suelo pobre. Si no crecen bien en los suelos de las montañas, ¿qué hacían como imágenes centrales del obelisco de Tello? ¿Están en su punto para comerlas? Sí, esta está bien. De acuerdo. Picante. Está muy picante. Ahora entiendo por qué los chiles atraen al pueblo del Amazonas. Es un sabor poderoso. Y la yuca es de lo que se alimentan. Estas plantas eran de vital importancia aquí. Si no crecen en las tierras de Chavín, ¿por qué están en el obelisco? Es muy extraño. Dulce. Gracias. El misterio va aumentando. Julio César Tello y generaciones de arqueólogos después de él creían que existía una explicación muy simple. La civilización de Chavín era de gente que emigró del Amazonas. Llevaron, por tanto, la memoria cultural de lo que era importante para ellos en la selva, como el caimán. La imagen central del obelisco. Richard me lleva a conocer uno. Se supone que tiene que haber alguno de unos 2 metros y que es el que quiero coger para que veas. Existen muchos pequeños por aquí. Estoy seguro de que no hay problema en coger alguno pequeño, pero voy a coger ese. Así es como Richard cogía antes los grandes caimanes y dice que existen algunos enormes en estas turbias aguas. Pero los que veo ahora son del tamaño de los que se compran en tiendas de animales. Había uno allí mismo hace un minuto. Para mí parece algo inútil. Hay que hacerlo con suavidad. No encuentro nada. ¿Notas algo? Barro. Bueno. Hasta ahora todo lo que ha encontrado Richard han sido hojas, fango y mucha rabia. Es como si algo se moviera. Hay criaturas escurridizas. Siempre un paso por delante de nosotros. Y entonces da con uno. No es el más grande, pero... Vaya. Pero parece un poco pequeño, no es como su padre. Tengo para ti un caimán marrón, una de las 3 especies que existen aquí en Perú. ¿Puedo cogerlo? Sí, claro. Cógelo, por favor. Cógelo por la cabeza. Sujétalo fuerte por debajo de la cabeza y fuerte por la cola. Y no acerques tu cara a su boca. Este caimán es muy bonito, aunque no parece muy simpático. Es difícil para mí imaginar que este pequeño animal sea la figura principal de la Biblia en cualquier cultura. Pero Richard me asegura que sus hermanos y hermanas pueden ser mucho más grandes y peligrosos. En el Amazonas y en casi todas las zonas donde se pueden encontrar, existe una fuerte simbología con este animal, como es el peligro que representa la agresividad. Expresan la fuerza y la gente les tiene miedo. ¿De qué deberían tener miedo? ¿Mataban y se comían a la gente? Les han visto coger a otros animales y les da miedo que puedan comérselos. ¿Y este es el pequeño? Este es un bebé. ¿Un bebé? Tiene solo 2 años y medio. Mide unos 2 metros y medio. Bueno, el caimán negro puede medir hasta 5 metros. Tienen muchísima fuerza y por su
supuesto, algunos de los animales de los que buscas tienen esta fuerte simbología. Plantas, símbolos y animales poderosos. Bien, por lo que imagino un caimán de 5 metros debe asustar mucho. Richard me lleva al interior de la selva para buscar otros animales poderosos. Cada vez es más espesa y más impenetrable. Oye, Josh, ven, mira esto. Entonces Richard me sorprende. Este sí que es un animal poderoso, un símbolo que merece mucho respeto. ¿Una anaconda? Sí, una anaconda. La anaconda es la serpiente más grande del mundo. Mide casi 9 metros de largo por 1 de ancho. Esta mide casi 5 metros. Mejor que no te muerda aunque no sea venenosa. ¿Son agresivas? Son defensivas. Defensivas. Si te acercas demasiado a ellas, te muerden, te atacan. Y hablando de miedo, ¿también cazan personas? ¿Es una de las razones por las que tienen miedo de la anaconda? Sí, tienen miedo de la anaconda porque se puede hacer más grande y existe un gran número de ellas que se comen a personas como niños o mujeres pequeñas. Volviendo de nuevo a la época de Chavín, ningún habitante de la selva la hubiera temido. Claro, es uno de los animales de mayor simbología aquí. Toda la leyenda que rodea al Amazonas es como el Amazonas, una gran anaconda, y todos los pequeños afluentes son pequeñas anacondas. Ahora entiendo a qué se refiere Richard cuando habla de animales poderosos. Una gran serpiente representa un símbolo poderoso, lo suficiente como para sustituir la vida en el Amazonas, el mayor río del mundo. La serpiente debe haber representado ese significado de poder para el pueblo de Chavín para haberla colocado en un lugar de honor en el obelisco. Julio César Tello pensaba que las imágenes de la selva probaban que el pueblo emigró del río Amazonas y fundaron Chavín. Pero Richard también me habló de una teoría igual de aceptable. No era el pueblo quien había emigrado, sino las ideas. Los símbolos de la selva eran tan poderosos y exóticos que fueron adoptados por un pueblo para quienes eso era totalmente desconocido. Para descubrir la verdad sobre los orígenes de Chavín, ya sé dónde tengo que dirigirme. Al mismo Chavín de Huántar. A continuación, exploraré cómo los sacerdotes utilizaban imágenes de la selva para controlar al pueblo y hacer realidad el templo maldito. Estoy intentando descubrir lo que hizo que el misterioso pueblo de Chavín fuera real. Busqué en los orígenes de las imágenes de la reliquia sagrada en el Amazonas y ahora estoy en el norte de los Andes, acercándome a la ciudad de Chavín de Huántar. Es raramente visitada porque se encuentra aislada, a unos 160 kilómetros de las carreteras que van desde la costa al oeste. Desde el este está rodeada por las montañas más altas de los Andes, muchas de ellas con más de 6.000 metros de altitud. Aquí, en Chavín de Huántar, la influencia de sus antecesores incas todavía es evidente. Hablan el viejo dialecto, el quechua, y practican la agricultura tradicional. Pero todavía es muy diferente a la selva que acabo de visitar buscando las imágenes del obelisco de Tello. Desde la ciudad hay un corto paseo al yacimiento. Estas ruinas de 2500 años son espectaculares. Construyeron un gran templo con enormes bloques de piedra que alcanza 15 metros de alto y que ocupa 15 acres de lugares en constante cambio. Para explorar Chavín, he concertado una visita con la doctora Rosa Rick, codirectora de este proyecto en la Universidad de Stanford. Por todo el yacimiento pueden contemplarse imágenes de la selva, jaguares y serpientes. ¿Qué hacen aquí en las montañas? Pero la conexión que existe entre el Amazonas y Chavín es simplemente uno de los muchos misterios que rodean a esta antigua civilización. Chavín es complejo e impresionante, pero noto una extraña ausencia. Rosa, estoy impresionado por la belleza, la fuerza y la riqueza que tiene Chavín, todo lo que tiene. Pero lo que todavía no veo son fortificaciones. ¿Tenían alguna aquí? No. ¿Tenían ejército? No. ¿Cómo podían proteger todos sus bienes si no tenían ejército? Muy buena pregunta. Tras años de excavación y búsqueda, la historia comienza a surgir, y todo ello gracias a la especial naturaleza que posee Chavín. Chavín era un gran centro ceremonial. Aquí se encontraron todos los pueblos de la zona de los Andes. ¿Desde qué distancia llegaron estos pueblos? Desde cientos de kilómetros hasta llegar aquí.
Así que era un gran lugar de peregrinaje, como lo es la Meca o Jerusalén. Así es un centro religioso. ¿Qué atraía a los peregrinos de este inaccesible valle en las montañas? Los arqueólogos creen que en la Plaza Mayor tenían lugar rituales de hipnosis con cientos o quizá millares de talleres. El escenario de los rituales era como un evento multimedia. Los sacerdotes habían planeado el modo de impresionar y sorprender a todos sus seguidores. Traídas desde cientos de miles de kilómetros, se utilizaban conchas a modo de trompetas y su música resonaba en los muros del templo. Hace 5 años el equipo de Stanford encontró 20 de esos instrumentos, hermosamente decorados con esculturas. Pero el poder de las ceremonias no solo residía en la música y el baile. Rosa me lleva a la plaza circular de la parte alta del yacimiento para explicarme un genial efecto especial creado por los sacerdotes. Según Rosa, aprovecharon un río cercano y desviaron el agua a los canales que rodeaban Chavín. Como se puede ver, este canal sale de arriba. Va por debajo de las escaleras y sigue fluyendo. Y se abre a una serie de canales que conducen todos al centro ceremonial. Es como un gran altavoz, sonidos altos. Suena por todas partes. Es ensordecedor. Era una importante proeza de ingeniería. Unos 2 kilómetros de canales subterráneos que atravesaban todo el templo. Todo para realzar el efecto de las ceremonias. El sonido debía ser insoportable. Es increíble. En todo este templo que tenemos detrás circulaba el agua bajo tierra y después regresaba. Toda esta zona era de nuevo un centro ceremonial. Esto refuerza que algo importante estaba pasando. Así es. Es por eso que Chavín no tenía ejército. Estaba en suelo sagrado. Estaba gobernada por el poder de los rituales. Está protegida por sus cultos dedicados a la mente de posibles ataques. Los arqueólogos han encontrado ofrendas que traían los devotos desde lugares lejanos como la costa. La riqueza acumulada mantenía un enorme poblado en este lugar y esta época, más de 3.000 personas. Una próspera comunidad de artesanos satisfacía las necesidades de los sacerdotes. Cerámica de Chavín, obras en oro y tejidos se encontraron a 170 kilómetros de norte a sur. El estilo de Chavín, de gran diseño y grandes imágenes de animales, aparecían por toda la región. Fue el imperio cultural en Perú durante 800 años, gobernando con la fuerza persuasiva de sus ideas. Rosa me cuenta que los sacerdotes utilizaban un método único que ayudaba a mantener su predominio. ¿Qué es esto? Aquí tienes una representación de los sacerdotes. Se pueden ver las cabezas con los diseños de serpientes. Mira la boca con los colmillos. Y las manos con las garras. También podemos ver cómo sujeta a un cactus San Pedro. Rosa me cuenta que cuando está bien preparado, el cactus San Pedro es un potente alucinógeno. Sujetado por la mano del sacerdote, es un símbolo de enorme importancia para su religión. Es la clave de su poder, su manera de controlar a miles de peregrinos. A continuación, investigaré cómo el cactus San Pedro y otras drogas psicoactivas se usaban para controlar el pueblo de Chavín. También exploraré el lado oscuro de su templo maldito. He estado explorando Perú, intentando desvelar los secretos de la misteriosa civilización de Chavín. Tocando poderosos símbolos de la selva, los sacerdotes controlaban un estado religioso basado en complicados rituales con música, bailes y plantas psicoactivas. Cristian Mesía, codirector del proyecto Stanford en Chavín, me cuenta más sobre el uso de drogas alucinógenas hace 2500 años. Las pruebas arqueológicas son evidentes. Dios mío, mira esto. Colocadas en una cabaña y protegidas de la intemperie están muchas de las cabezas de piedra que una vez formaban el complejo del templo. Sí, existe algo en concreto que quería mostrarte. ¿De veras? Sí, es
¿Esta de aquí? Esta de aquí. Exacto. ¿Qué tiene de especial esta? ¿Ves eso? Sí, esto. Son mocos. ¿Mocos? Exacto. Vaya, es un poco extraño. ¿Por qué representan a esta persona con mocos? Bueno, cuando se consumen tantas sustancias psicoactivas, comienzan a salir por la nariz mocos. ¿Y en realidad captaron en piedra los mocos saliendo por la nariz? Así es. ¿Qué papel juegan estos alucinógenos en la sociedad? Bueno, creemos que este proyecto era una parte muy importante. Es tan importante que fue representada en la fachada del templo principal, en el lugar más sagrado de Chavin de Huántar. No he visto nada como esta colección de cabezas de piedra. Pedí a Christian que me mostrara dónde estaban hace 2500 años. Desde entonces solo quedó una en su sitio original. En parte de todo el muro. Se insertaron en aquellos hoyos que hay en la pared. Y esta cabeza que sobresale, en particular esta cabeza, representa de algún modo la transición entre un ser humano y un jaguar. Así que este es, sí, mitad felino. Puedo ver que tiene los dientes y la boca de un felino, pero creo que la cabeza y los ojos son humanos. Así es. De acuerdo, pero ¿qué es? Suponemos que la divinidad vivía en otro mundo, por lo que para entrar en ese mundo tenías que consumir cierto tipo de sustancias que te conducirían, que te pondrían en un estado mental que te conduciría a ese mundo para poder entrar en él. Ya veo, entonces representa la transformación de humano a felino. Exacto. Y eso se conseguía tomando algunas sustancias, algún tipo de alucinógeno. Una sociedad que rodea su mayor centro sagrado con esculturas de gente y jaguares que deliran y con mocos que salen de sus narices es realmente extraño. Y Christian todavía no ha terminado de enseñarme. Hemos encontrado hace 2 días estos tubos para esnifar. Debes tener cuidado, mucho cuidado, son muy delicados. De acuerdo. Lo encontramos en un canal. ¿Tubos de esnifar? Sí. Vaya, es un hueso, ¿verdad? Seguramente es un hueso de pájaro. Docenas de estos tubos de esnifar de huesos se encontraron en Chavin. Algunos, cuidadosamente escondidos, se usaban para inhalar alucinógenos en polvo. Las pequeñas vasijas y morteros se usaban para moler las sustancias psicoactivas. Algunas eran de la selva del Amazonas, como las semillas del yopo y la resina de los árboles virola. Lo que Rosa y Christian me han mostrado ha cambiado mi percepción de Chavin y sus rituales por completo. La historia cada vez se hace más extraña. Esta es la saga de un culto que rodea a las plantas alucinógenas, el culto de Chavin. Las ceremonias al aire libre eran solo el comienzo. Desde la plaza circular, Rosa me lleva a estas enormes escaleras, con el estruendoso ruido del agua fluyendo por los canales. Hasta hace 2500 años, los sacerdotes utilizaban la misma escalera que conducía a lo que es el actual templo maldito. Y por supuesto, en un verdadero templo maldito tenía que haber un terrorífico ídolo escondido dentro. ¿Hace frío? Sí. El templo de encima es justo la entrada a este enorme laberinto. Las enormes piedras se utilizaban para construir 3 kilómetros de túneles. ¿Había velas en este pasaje? No tenemos evidencia de que se usaran velas en aquella época. No existen señales de humo en las paredes. ¡Qué miedo! Estoy sorprendido de lo que Rosa me ha dicho. He estado en túneles como este en México y Egipto. Pero casi siempre existía evidencia en ellos del uso del fuego para iluminarlos. ¿Cómo podían ver por dónde iban sin antorchas? ¿Estarían en una oscuridad total? ¿Existía algún indicio de lo que sucedía en cuartos como este o más abajo en los pasillos? Podían haberlo hecho para atraer a los que se iniciaban y luego traerlos aquí abajo. Así es el culto en Chavin. ¿Los iniciados estaban aquí abajo en la oscuridad y volvían a ser programados por los sacerdotes? Eso es. Para Rosa es una vieja técnica psicológica. Desorientar a la gente para lavarles el cerebro y prepararles para lo que estaban a punto de ver.
Sí, esto es. Vaya, aquí está. Esta es la suprema deidad de Chavin, un dios de piedra iluminado por un simple rayo de luz desde un pequeño hueco de ventilación. Los arqueólogos lo llaman el lanzón, la lanza, por su forma. No se parece a nada que haya visto. Una enorme cabeza minuciosamente tallada con sus labios curvados en un continuo gruñido. Estos iniciados descienden este oscuro pasillo. Se encuentran en un estado alterado por algunas drogas y llegan aquí y se encuentran cara a cara con ese dios de aspecto psicótico. Es simplemente una figura muy poderosa. Menuda experiencia, aterradora. Debía ser una imagen psicodélica que daba miedo y pavor. En la oscuridad, el sonido del agua que va pasando por los canales añadiría la parte del corazón con su latido. Este es un tipo de ruido tormentoso. La parte de arriba por la que iban pasando escuchaban estos tremendos ruidos frente a este dios. Esta es otra razón para ellos, para tener miedo de esta figura. El dios les estaba hablando. Solo puedo imaginar lo que debieron experimentar. Todo parece tan extraño. El omnipresente uso de alucinógenos, ceremonias rituales en la oscuridad, túneles subterráneos, lavados de cerebro. ¿Cómo podrían estas técnicas permitir a Chavin convertirse en un imperio cultural? Rosa me dice que podré ver por mí mismo algunos de los métodos que los sacerdotes de Chavin siguen utilizando hoy en día en la costa del Pacífico. A continuación, un antiguo ritual realizado en los tiempos modernos. ¿Puede explicar este cactus cómo el culto de Chavin controlaba un imperio usando alucinógenos en lugar de lanzas? Las imágenes talladas en una reliquia sagrada me llevaron primero a la selva del Amazonas, después al interior de un antiguo templo maldito de hace 2500 años. He aprendido que la existencia de Chavin dependía de las ceremonias religiosas impulsadas por el uso de hierbas que alteraban la mente. Pero, ¿cómo? Mi mejor prueba hasta el momento es una planta alucinógena, el cactus San Pedro. Viajo más de 200 kilómetros desde Chavin a la vieja ciudad colonial de Trujillo, cerca del Océano Pacífico. Trujillo es una ciudad bulliciosa y próspera que parece muy moderna en todo salvo por su arquitectura. Pero ¿podría ser posible que las tradiciones religiosas que comenzaron en Chavin hace 2500 años sigan floreciendo aquí? En la plaza de la ciudad conocí a Doug Sharon de la Universidad de Berkeley, California. Si estás listo, podemos ir a conocer a una curandera en la plaza del mercado. Doug me ha llevado a conocer a Julia Calderón. Es una curandera, un chamán moderno. Algunos la conocen como la curandera del pueblo. Su padre era un famoso curandero y ella continúa con las tradiciones familiares. Nos conduce al mercado principal de Trujillo, donde la gente compra verduras, ropa, artículos de electrónica y prácticamente cualquier cosa. ¿Tienes a Pedro? Llegamos a un puesto especializado en cosas para curanderos, como el cactus San Pedro. Pero comprar este cactus no es fácil. Es como un buen vino. Debe ser maduro y venir de una buena región. Este es un buen vino. Este es bueno, sí. El que tiene la marca es bueno. Terminamos comprando 4 brotes de cactus, pero es solo el comienzo. También necesitamos perfume y mucho, y tabaco fuerte y especial. Es bastante fuerte. Gracias. Al final de la tarde vamos caminando a un tranquilo vecindario. El mar está a unos pocos bloques de aquí. Todo parece muy normal. Adelante. Los preparativos para la noche comienzan de inmediato con los ingredientes que acabamos de comprar. El San Pedro se está preparando. Y el zumo que se hace, Vale. y se bebe durante la sesión.
Julia monta la mesa que contiene todo lo que necesitará para la ceremonia. Las imágenes de Jesús están próximas a los antiguos curanderos. Hay tabaco mezclado con agua, perfume, harina de maíz y elementos curativos, cada uno con un poder especial para curar una enfermedad en particular. Y un círculo mágico con una estrella de 6 puntas en su interior, donde se coloca al paciente mientras se le cura. A este hombre le han maldecido. Le falla su equilibrio. Tiene dificultad para estar en pie y centrado. La ceremonia siempre tiene lugar de noche. Julia purifica los 4 rincones del espacio del ritual con zumo de lima y perfume. Tras limpiar al paciente, Julia invoca a los elementos buscando el adecuado. Entonces es el momento de beber el San Pedro. Es parte de la experiencia de un grupo dedicado a sanar. Primero Julia. Después su ayudante. Los pacientes. Doug. Y finalmente, yo. Sabe un poco amargo, tiene sabor a tierra. ¿Por qué el vaso se pasa 3 veces por la cabeza? No tengo ni idea. ¿Es así en Perú? El San Pedro pretende abrir en el paciente lo que oculta en su interior y permitir a Julia entender lo que le provoca sus problemas. Cuando el San Pedro va surtiendo efecto, Julia entra en trance y ve así cómo poder hechizar a su paciente. Es a una mujer. Ve una mujer. Ve a una mujer que se pone el pelo a su izquierda. Está muy cerca de su líder. Ha dicho algo así. Es una. También hay un hombre. Acá arriba, así como una molla. La mayoría de la gente que llega aquí no viene necesariamente por dolores físicos. No, ni mucho menos. Son más bien espirituales. Psicológicos. Esta es una limpieza mucho más espiritual. Exacto. La habilidad de Julia es tratar males típicamente desconocidos por la medicina occidental. Maldiciones, hechizos y energías negativas. Julia le ha dado a su paciente el antídoto adecuado para restablecer su energía y su equilibrio en el mundo. Es entonces cuando le receta un tratamiento. Mucho cuidado, ¿ya? Ten mucho cuidado. Tienes que ver nada. No aceptes comida de nadie. Todo por venganza, nomás. Le están echando algo a la comida. Nada. Es un tipo de maldición muy común en el Tu norte. enfermedad para tu familia. Como parte de la ceremonia, todos los participantes, salvo Doug y yo, se vierten tabaco líquido en sus fosas nasales. Me recuerda a las asombrosas cabezas de jaguar que vi en Chavín, aquellas con mocos que le salían por la nariz. En Chavín tomaban sustancias que provocaban que las membranas mucosas estallaran. Bueno, aquí inhalamos tabaco por la nariz. No sabemos si hacen eso en Chavín. Sabemos que el tabaco no es de Europa. Es definitivamente americano. Y la mayor producción del tabaco en el Nuevo Mundo está en la zona oriental de los Andes. Justo por esta zona. No lo sabía. Sí. Doug está seguro que estos rituales tienen algo importante que ver con Chavín. Ves estas ceremonias aquí, a pesar de las persecuciones durante la Inquisición y 500 años de colonialismo. Estos curanderos y curanderas tienen un gran prestigio a nivel local. La gente viene de todos los lugares del planeta para visitar a estos curanderos. Creo que es una evidencia del hecho de que existe una continuidad que rodea al San Pedro y que tiene lugar en Chavín. Creo que la razón por la que Chavín tiene tanto éxito como centro de culto es que fue construida sobre antiguas tradiciones, justo como hoy en día. Con la poderosa base de las tradiciones antiguas.
Podían entonces construir una superestructura política por encima de eso. Y eso es en gran parte en lo que se basa el pueblo de Chavín. ¿Tiene que ver gran parte de eso con el cactus de San Pedro? Correcto. Esta noche, los poderes persuasivos de estos rituales han quedado muy claros para mí. La misma tradición chamánica que Julia utiliza para curar fue utilizada por los sacerdotes de Chavín para ganar el poder social y político absoluto. Participando en una ceremonia religiosa y bajo la tutela de un importante antropólogo, tuve la oportunidad única de experimentar algo que los iniciados en Chavín también experimentaron. Unas 3 o 4 horas después de beberme el vaso de San Pedro, me hizo un gran efecto. Comencé a sentirme muy sensible a la luz. Comencé a ver un halo en todas las luces que me rodeaban. Estaba aquí de vuelta a mi habitación y pensé, bueno, ¿cómo hubiera sido para esta gente de Chavín sentir esto en la oscuridad? Es un poco extraño, pero esto es lo que hice. Fui al baño de mi habitación y apagué las luces. Estaba pensando en Chavín, en lo mucho que este pueblo se centraba en la oscuridad, y puse una toalla bajo la puerta para que entrara la menor luz posible. Y entonces, pensando en el lanzón y el estruendo y el resueno del agua que rodea las cámaras, encendí la ducha. Así tenía el agua que golpeaba en la bañera haciendo este ruido, en total oscuridad. Podía ver, porque mis pupilas estaban tan dilatadas, podía verlo todo. Es decir, podía verlo todo en esta habitación, a pesar de que no hubiera luz. Me di cuenta que con respecto a Chavín, su mundo de oscuridad no era un mundo donde no se podía ver. Bajo los efectos del San Pedro, todo el mundo subterráneo era visible. Se podía ver todo. Finalmente entendí cómo los sacerdotes de Chavín podían tener un elaborado mundo de rituales en la oscuridad. En el 500 a.C., el poder de esas misteriosas y alucinógenas ceremonias era lo suficientemente fuerte como para controlar un imperio espiritual sin el uso del ejército. A continuación descubriré más sobre los orígenes del templo maldito de Chavín. ¿Era Chavín la única cultura en Perú que usaba drogas que alteraban la mente para controlar a su pueblo? He estado descifrando los símbolos en una reliquia sagrada para entender cómo la antigua civilización de Chavín en los Andes floreció durante 800 años sin ejército y sin muros. En Chavín aprendí cómo los sacerdotes gobernantes dirigían complejos rituales ayudados de drogas alucinógenas para controlar a toda una cultura. Participé en una versión actual de estas antiguas ceremonias y pude comprender el poder de los sacerdotes. ¿Pero era único el uso sistemático del control mental en Chavín? Para responder a esta pregunta, viajaré 370 kilómetros al sur, a un yacimiento llamado Caral, en el Valle de Supe. Me volví a encontrar con Guillermo Koch, que me explicó que Caral fue descubierta en 1905 cuando un arqueólogo notó grandes montículos en el desierto. Como Chavín, Caral tiene una plaza circular, pero mucho, mucho más grande. Caral es también mucho más antigua que Chavín. Es realmente emocionante pensar que en la época de las grandes pirámides de Egipto esta ciudad estaba prosperando. Lo que realmente conmovió a los arqueólogos es que las pruebas de carbono desvelan que data del 2600 a.C., 1600 años antes que Chavín. Caral es como Chavín en muchos aspectos. Como Chavín es un amplio complejo que era un importante centro de ceremonias. Caral parece que no tuviera fortificaciones. Los arqueólogos han descubierto también tubos de esnifar, prueba clara del uso en los rituales de alucinógenos como en Chavín. Estas similitudes sugieren que una cultura como la de Caral podía haberse extendido a Chavín. Pero existe una gran diferencia. A diferencia de Chavín, que está arriba en las montañas, el mar está solo a un día andando desde Caral, lo que le dio a esta ciudad unas fuentes de ingresos que Chavín no tenía. El pescado. Durante la época de Caral, el Océano Pacífico estaba rebosante de peces.
La corriente Humboldt, que venía desde el sur, hacía que estas aguas fueran frías y ricas. Esta línea costera tiene una de las mayores reservas pesqueras del mundo. Este abundante océano, combinado con técnicas mejoradas de pesca como los barcos de redes, dispararon el nivel de la población. Condujo al desarrollo de ciudades y sociedades complejas como la de Caral. Estos barcos pueden ser la innovación tecnológica que ayudó a impulsar el crecimiento de la población en Perú. Es increíble que hoy en día los pescadores utilicen las mismas técnicas. Voy a comprobarlo por mí mismo. Estoy en el Océano Pacífico, en invierno, y el agua está helada. Los barcos son una especie de grandes kayaks muy manejables. Hoy salimos al mar con ellos, pero su dueño colocará su faena en la parte trasera del barco y estará todo el día fuera del agua. Estos pequeños barcos están perfectamente adaptados para pasar el oleaje y permitieron a los pescadores de hace miles de años hacer su trabajo en el mar. Lo más divertido es ir entrando. En lugar de simplemente pasar una ola, tienes que dominarla. Lo he pasado muy bien, gracias. Buena suerte. Gracias. ¡Nos vamos! A lo largo de la costa hay comunidades de pescadores, y a lo largo de toda la costa los arqueólogos han encontrado civilizaciones en ruinas como la de Caral, que explotaban el mar. Desde esas raíces, el origen de Chavín y de todas las civilizaciones de los Andes es cada vez más clara. A unos 120 kilómetros de la costa de Caral, Guillermo me muestra un yacimiento aún más antiguo, Las Aldas. Aquí también puedo ver similitudes con Chavín. ¿Esta es la plaza circular que he visto en otros yacimientos? Exacto, y esta es muy compleja. Parece muy poco excavada. Sí, apenas fue excavada hace 40 años. Así que hicieron algunas muestras de corte y salió esto. Exacto. ¿Existe alguna evidencia de conexión entre Chavín y Las Aldas? ¿Utilizaban alucinógenos? ¿Se reunían aquí las multitudes en la plaza para los rituales? La respuesta es simple. Todavía no lo sabemos. ¿Esto es de los fuegos que se hacían? Esto era de cocinar. Esto es de cocinar, la zona de la cocina. Hace miles de años ya se cocinaba. Esta zona está esperando ser explorada. ¿Como arqueólogo no le vuelve loco? Me muero de la emoción. Todavía aquí hay mucho por descubrir. ¿Quién sabe los secretos que se esconden bajo la arena? Finalmente llegamos a lo alto de todo el complejo. Por un lado hay un escarpado acantilado en el lado del océano. Y por el otro, una enorme construcción que se extiende hasta el desierto de 1 kilómetro de largo. Para construir una estructura como esta, era necesaria una compleja civilización. Guillermo me cuenta que lo que está a punto de descubrir une muy cercanamente estas ruinas con Chavín. Esto corrobora las nuevas hipótesis, las nuevas ideas sobre el origen de Chavín. El señor Telo pensaba que Chavín era el lugar donde nacieron las civilizaciones andinas, cuyo origen estaba en la selva. La civilización salió de la selva hasta llegar a las tierras altas. Hoy, las hipótesis son totalmente distintas. Creemos que las civilizaciones andinas crecieron junto al mar. Como tenían alimentos aquí en la costa, ¿les permitió esto crecer hasta el punto de que pudieran hacer y construir esto? La gran riqueza del mar en Perú. Y esta civilización se trasladó desde la costa a las tierras altas. Estos asentamientos en el Pacífico e impulsados por una economía marítima se fueron extendiendo hacia el interior, llegando finalmente hasta Chavín. Todavía queda una pregunta. ¿Fue Chavín quien importó sus técnicas de control de la mente desde Las Aldas y Caral? ¿O estas se desarrollaron en las montañas? No lo sabemos con certeza. La respuesta quizá esté dentro de las pirámides de Caral, bajo las arenas de Las Aldas, o quizá esté oculta en el código del misterioso obelisco de Chavín.